Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Julián Galdiano. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Un gusto. Bueno, un hombre que tiene varios lugares importantes. Primero, es el presidente del Comité Provincial del Radicalismo en Santa Fe. Pero además es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y un hombre importante, dirigente del MAR, de un espacio dentro de la Unión Cívica. O sea, tiene demasiados títulos. No sé si la tarjetita pone todo o no. Demasiado. Bueno, hay varios temas que quiero hablar con usted, diputado. Primero, ¿qué pasa con el tema de la adhesión a la Ley Nacional de ART? De hecho, el presidente de la Nación, cuando viene a Santa Fe, siempre habla del mismo, pide eso. ¿Qué pasa con Santa Fe? Porque usted presentó un proyecto de adhesión, ¿no? Sí, en realidad, para entender el sistema, cómo funciona, el sistema de riesgo de trabajo, la ley de fondo, que es la que regula la creación de las ART y el sistema de prevención y de riesgos en el trabajo, es una ley nacional, pero las leyes de procedimiento son facultades de las provincias. Entonces, en su momento, cuando se sanciona originariamente la ley de ART, fue cuestionada jurisprudencialmente con fallos de la Corte la constitucionalidad de que el procedimiento se regule por una ley nacional. Esto se subsana con la última ley de ART, pero para que se complete el círculo, las provincias deben adherir estableciendo un procedimiento común al de la ley nacional. Eso está pendiente en Santa Fe, nunca se ha abordado. Nosotros tenemos un nivel de litigiosidad en el fuero laboral altísimo, el más alto de la Argentina. ¿El más alto del país? El más alto de la Argentina. El costo laboral va creciendo a medida que se va implementando las adhesiones a la ley en otras provincias, porque establece un procedimiento mucho más simplificado, que da garantías a las empresas, eso achica el costo siniestral, ergo, las empresas no tienen que hacer una previsión presupuestaria tan importante, por ende la alícuota baja al bajar el riesgo y el costo laboral termina siendo menor. A ver si entiendo. Eso significa que hoy un empresario en Santa Fe tenga que poner más plata en ese ítem que el resto de las provincias. Muchísima más. Nosotros estamos, la alícuota nacional para todos los rubros promedio está en el 3,2%, sí, y en Santa Fe está en el 4,4%. O sea que nosotros estamos muy por encima, sí, del costo promedio país. Hay rubros donde esto impacta muchísimo más, como el caso de la construcción. Nosotros, un empresario santafesino que construye vivienda, que está vinculado a obras de infraestructura, de obra pública, paga arriba de 9%, 9,2, 9,3% de alícuota de ART, o sea que cada 100 pesos que va al trabajador, ese empresario, esa unidad productiva tiene que depositar 9%, 9 pesos en concepto de prevención de ART. Es muchísimo dinero multiplicado por la cantidad de empleados que hay en blanco, la población activa que hay en Santa Fe, que son cerca de 800.000 trabajadores, y estamos hablando de que respecto de un mismo empresario o empleador en Córdoba, cada empleador santafesino paga arriba de 500 pesos extra que un empresario cordobés y mucho más arriba que uno en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto básicamente lo primero que uno ve es que genera una diferencia, sobre todo a la hora de poner plata y también en el caso de que haya inversiones. La pregunta es, ¿esto es con la modificación o la adhesión a la ley nacional equilibraría la situación? La adhesión a la ley nacional establece un procedimiento con comisiones médicas jurisdiccionales que yo en el proyecto que he presentado, en consonancia con lo mismo que está planteando la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación, creamos una comisión médica mínima por cada jurisdicción, de circunscripción judicial, de manera que funcionaría una en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, y una extra en San Lorenzo, porque digamos tiene también está en la zona industrial, de muchos reclamos en el fuero laboral, y una comisión médica móvil para trasladarse a aquellos lugares que queden muy alejados de los centros donde están las sedes de las circunscripciones judiciales. La primera pregunta que tengo, ¿y quién paga eso? Eso lo financia todo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación. La provincia no pone un peso, absolutamente. Hay una obligatoriedad de que frente a una notificación, vamos a suponer que un empleado tiene un accidente, sí, en una empresa, cualquiera sea un accidente de trabajo, o in itinere yendo a la empresa tiene un accidente en el colectivo o en la moto, ese reclamo a la ART tiene que sustanciarse máximo en 30 días. Hoy, cuando uno va a un abogado, inicia una demanda laboral en el fuero laboral de la provincia, tiene 1 año y medio, para la audiencia promedio 2,
del artículo 51, que es la primera audiencia que establece el Código de Procedimiento Laboral, y un proceso que dura aproximadamente 5 años. Ahora, a ver, vamos otra vez. En Santa Fe, ante un accidente, la primera audiencia 1 año y medio. Sí, ¿Ese es el tiempo? De la demanda laboral, sí. Con lo cual, imagínate esto, nosotros tenemos alrededor de 15.000 actuaciones judiciales en el fuero laboral por año. A veces son 12, 13, 15, van subiendo. Sí. Desde el 2011 hasta hoy solamente se resolvieron 43.000. O sea que tenemos un stock acumulado de actuaciones judiciales en el fuero laboral que supera los 50.000 reclamos. Hay 50.000 trabajadores que todavía están esperando que el fuero laboral resuelva su demanda. ¿Qué significa esto? Que algunos son del 2016, son cercanos, sí, pero algunos todavía son del 2011, donde no se resolvieron todas. Este sistema nuevo de la adhesión de la RT implica que en la fase administrativa, que es donde actúa la comisión médica, esto se resuelve en 60 días o en 30 días, 28 días promedio Córdoba. Sale una nota hoy en Diarios de Buenos Aires, 9 de cada 10 reclamos tramitados en las comisiones médicas en la provincia de Buenos Aires, que es una sede tremendamente conflictiva, no se judicializan. Eso quiere decir que hay satisfacción del trabajador. Sí, acuerdan las partes. Exactamente, respecto a la decisión de la comisión médica. Porque una cuestión que establece la ley de RT es que los peritos son peritos oficiales y no van atados al quantum de la indemnización. Hoy actualmente en Santa Fe el dictamen, el perito cobra en función del monto de la indemnización. Entonces, ¿qué sucede? Las pericias son exageradas en el monto. Eso puede ser una satisfacción inicialmente para el trabajador, pero automáticamente la impugnan la RT y van a la justicia. ¿Y en la justicia cuánto pasa? 5 años. Tengo una pregunta más, y el tema es, ¿cuáles son las posibilidades de que esto se trate? ¿El proyecto ya tiene dictamen de la comisión? Pedimos preferencia, en principio estamos tratando de que se trate dentro de 2 sesiones, hay una expectativa en ese sentido. Entiendo que es imprescindible que la provincia reduzca su costo laboral. Para que nos demos una idea, cada RT, es más, en muchos casos las alícuotas varían según la empresa. Si usted tiene una empresa donde se ausentan muchos sus trabajadores y se enferman permanentemente, y bueno, a usted le va a subir la alícuota y por más que yo sea del mismo rubro, a mí no. Claro. En Santa Fe tenemos tan enquistada esta industria del juicio y del reclamo que muchas empresas de seguros, de RT, establecen, inclusive en combinación con los propios a veces sindicatos o empleadores, capacitaciones para los empleados, donde a veces le dicen, mire, si usted se enferma, falte, no hay ningún problema, pero no avise la RT. Porque eso sube mucho más la alícuota. Claro. Entonces, la verdad que hay toda una industria, un negocio, y entiendo al presidente de la Nación cuando cada vez que viene a Santa Fe insiste en ese sentido, porque lo veo que es un convencido de la necesidad de bajar el costo argentino, y mucha parte del aspecto de ese costo argentino tiene que ver con estas cuestiones que están mezcladas con el derecho del trabajo y de la seguridad social en el caso del sistema de riesgo. Diputado, aprovecho para preguntarle algo sobre política. Básicamente, usted es el presidente del radicalismo en la provincia, así que, ¿qué va a pasar con el Frente Progresista de cara a lo que viene el próximo año? Hay sectores del radicalismo que están ya con Cambiemos, definitivamente, más allá de lo que se habla de las candidaturas, pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a definir la cuestión del futuro frente, o se va a romper el frente, va a ser un frente nuevo? ¿Qué va a pasar? Yo creo que la definición de qué sucede con una coalición política no es solamente de un partido, obviamente que depende de todos. Lo mismo yo le preguntaría al socialismo o a otras fuerzas que integran hoy el Frente Progresista. El tema es que me parece que en algún punto el socialismo mismo no sabe hacia dónde marchar. De alguna manera hay sectores del socialismo más, si se quiere, convencidos de que no pueden tener una propuesta política en la provincia diferente de lo que es su alternativa nacional, y otros que dicen, bueno, podemos separar lo nacional de lo provincial y ver esto cómo se explora con otros aliados. Si lo que termina primando en el marco del socialismo como aliado principal del radicalismo en la provincia es una
consonancia o jerarquizar la cuestión nacional en el marco de la discusión de cómo se conforma un espacio común en la provincia, el radicalismo ahí no tiene nada que hacer, porque está evidenciado que tenemos una posición respecto de la situación del país y de cómo marcha la Argentina y cómo viene la política nacional, que están las antípodas de lo que piensan la mayoría del socialismo. Ergo, es inviable que se sostenga una coalición cuando alguien viene a decir nosotros tenemos que marchar para allá y el radicalismo ya está en otro lado. Bueno, pero hay también dentro del socialismo algunos que dicen en este frente progresista hay que darle una nueva forma, tienen que incluir justicialistas. ¿Es un límite eso o no? Yo no creo que sea un límite. Digo que es un límite que pensamos para la provincia y cómo pensamos tolerar las posiciones que los partidos tienen en el plano nacional. Si se rearma una fuerza provincial que busque continuar lo que el Frente ha hecho y es plural e inclusive incorporar sectores del PRO, peronista, el que quiera venir es bienvenido. El tema es que eso tiene que tener cierta coherencia respecto a lo que queremos hacer en la provincia. Nosotros hemos tenido sectores políticos con los que históricamente estuvimos enfrentados en la provincia, pensamos distinto, concurrimos a elecciones, en su momento la génesis del Frente Progresista, allá por el 2007, fue dar una vuelta de página a 24 años de peronismo. Sí. Entonces, y en aquel momento no existía ni el PRO ni Cambiemos. Si nosotros eso lo trasladamos a hoy, sería muchísimo más lógico que intentemos un frente de los sectores que no estamos en el peronismo, llámese Cambiemos, llámese socialismo, llámese radicalismo, un frente provincial, abstraído de las cuestiones nacionales, tendría muchísimo más lógica en términos políticos que nosotros intentemos una apertura hacia el kirchnerismo o hacia el peronismo o hasta sectores del justicialismo que hasta hace 10 días nos extorsionan permanentemente para sacar cada ley o están en las antípodas ideológicas de lo que fue el Frente Progresista en el 2007. Si queremos disfrazarnos de una opción filopopulista porque creemos que hoy la situación de la Argentina da para eso, bueno, que el socialismo siga su camino, el radicalismo seguirá el suyo. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a vos.